Bienvenidos a Medicina Emprendedora. Soy Ana Cristina Martínez, cofundadora de Jaime Solution. Fue como también donde me fui como entusiasmando con este mundo de la colonoscopia y de la endoscopia también de vía biliar. De ahí arranqué yo a trabajar. Bienvenidos a Medicina Emprendedora. Soy Ana Cristina Martínez de Jaime Solution, software de historias clínicas en la nube. Estamos en el episodio número 9 y vamos a hablar con el doctor Christian Koch, quien es especialista en gastroenterología, pero es médico egresado del CES, hizo cirugía en la Universidad Pontificia Bolivariana, pero además se subespecializó en las universidades de Cleveland, en Florida, y Concepción, en Chile, que más adelante nos contará. Además, pertenece a asociaciones científicas y es miembro del Consejo Superior de la Universidad del CES. Doctor Christian Koch, bienvenido. Muchísimas gracias por este espacio. Por favor, nos comenta qué lo motivó a estudiar cirugía general y luego subespecializarse en gastroenterología. Muy buenas tardes, muchas gracias Ana por esa presentación tan especial. Tenía mis antecedentes, mis ancestros, una muy fuerte vena médica, en particular por mi abuelo, que fue Jorge Koch Quevedo, quien incluso además de ser médico de la Antioquia por allá en 1929 y cirujano también, pues se dedicó como a esta parte. Y ahí yo creo que viene como las ganas de uno ser médico, por esa parte de esa vena médica. Siempre desde chiquito, de pronto la primera especialidad en la cual pensé yo que yo quería realizarse fue la pediatría, pero pues no sé si afortunadamente o desafortunadamente ese no fue el camino. Logré terminar pues mi colegio, el colegio benedictino, en el año 84, y siempre quise estudiar medicina solamente. En esas épocas recuerdo que habían carreras como muy de moda, estaban empezando y era la ingeniería de sistemas. Tal vez presenté formulario en la Universidad de David, pero no, definitivamente yo creo que no hubiera sido un buen ingeniero de sistemas. Y así fue como me presenté a la Universidad del CES y gracias a Dios pasé los exámenes y la entrevista, en donde pasé unos 5 años rodeado de unos amigos y de unos compañeros supremamente geniales. Al terminar medicina, quise yo de todas maneras vivir un tiempo como médico general, tener esa experiencia que me parecía bastante interesante, y comencé a trabajar en esa época en Confenalco. Confenalco no era EPS, sino que tenía su servicio independiente de salud. Teníamos un grupo de médicos geniales, éramos por ahí 15 o 20, éramos como unos hermanos, porque todos los consultorios eran filaditos, eran comunicados, y cuando uno tenía una duda, pues iba y le preguntaba al otro, y se presentaba una integración y un trabajo demasiado bonito, con el objetivo pues de servir a todos nuestros pacientes. Y ahí de Confenalco ya me fui como entusiasmando con la cirugía, porque empecé a hacer ayudantías quirúrgicas en el quirófano de esta entidad. Me encantaba, me encantó pues la parte de cirugía, y pues qué especialidad más amplia que cirugía general y de laparoscopia. Eso me gustó bastante, fue una cosa dura porque había muchos turnos, muchas presentaciones, mucho tiempo exclusivo para esto, y finalmente logré el grado allá en el 98. Se me presentó una oportunidad muy bonita también para ir a estudiar enfermedades y cirugía de colon y recto. Estuve en Estados Unidos, en Cleveland Clinic, con un médico pues, es muy reconocido a nivel mundial, que es coloproctólogo. Estuve operando mucho con él, afortunadamente le caí muy bien, y entonces me invitaba a las cirugías. Entonces no fue solamente una parte como de observación, como mucha gente de pronto piensa, sino que fue una parte donde aprendí muchísimos conocimientos y tuve mucha práctica, no solamente en lo que relaciona a la clínica pues, de colon y recto, sino también con la parte quirúrgica y en la parte de endoscopia. Sacaba por lo menos 2 días para irme con el doctor Weiss, que era el doctor encargado de la parte de colonoscopia. Me iba por ahí 2 tardes o 3, me perdía, y me metí a hacer colonoscopias con él también. Entonces ahí fue como también donde me fui como entusiasmando con este mundo de la colonoscopia y de la endoscopia también de vía biliar. De ahí arranqué yo a trabajar mi vida común y corriente. Acá en Medellín no habían especialistas en colon y recto, entonces prácticamente me tocó a mí casi que iniciar con estas actividades. Me fue muy bien, se hicieron las cosas
bastante bien, pude aplicar muchos de los conocimientos que tuve allá. Y así fue como trabajé más o menos en esto unos 10 años más. Ya cumplí 40 y a los 40 yo le dije a Gloria, mi esposa, hombre, yo ya tenía 2 hijos en ese momento también, y yo le dije, Gloria, tenemos que ir pensando para sacar una subespecialización. Con el objetivo, yo pensaba de pronto ya el día de mañana que yo estuviera más viejo, de poder tener un trabajo un poco más descansado y más tranquilo que estar en cirugía las 24 horas del día. Tomamos la decisión de irnos juntos después de haber pasado igualmente exámenes y requisitos de posgrado con la Universidad de Concepción en Chile. Y así fue como nos lanzamos a esta aventura, que fue una aventura bastante importante, no solamente desde el punto de vista académico, sino también de unión para nuestra familia. Los hijos estaban pequeños, fuimos para allá, vendimos los carros, alquilamos el apartamento, yo no tenía sueldo, renuncié acá a la entidad de salud con que trabajaba, con la cual me iba muy bien, pero bueno, todo esto son, digamos, como esfuerzos y obstáculos que tiene uno que ir superando en la vida para poder crecer más y poder avanzar. Entonces hice mi subespecialidad en la parte de endoscopia digestiva, en gastroenterología. Yo pensé que por el horario que me daba el profesor antes de irme para allá era una cosa supremamente sencilla y fácil, pero cuando llegué me di cuenta que llegué a un hospital de tercer nivel de atención, es el Hospital Guillermo Gran Benavente, que atiende, digamos, a medio Chile, de la mitad de Chile hacia abajo. Era un hospital de 1100 camas. Entonces estuvimos 2 residentes trabajando en este hospital y nosotros éramos los encargados de manejar toda la parte de gastroenterología, endoscopia, de colonoscopia y de colangiografías, la CPRE, que es un estudio pues como de vías biliares y de páncreas. Bastante intenso el programa. Eso, llegábamos allá como desde las 5 de la mañana. La ronda había que tenerla perfectamente muy bien preparada, porque el doctor Anselmi, que fue mi otro mentor, era bastante exigente y se tenía que presentar a los pacientes de una manera perfecta. Ya de ahí comenzábamos a trabajar, hacíamos endoscopias y colonoscopias por la mañana, y por la tarde hacíamos colangiografías retrógradas endoscópicas o CEPRES toda la tarde. El horario figuraba trabajar hasta las 5 de la tarde, pero ¿cómo les parece que a las 5 de la tarde nosotros teníamos que irnos para una salita chiquita de un computador y pasar toda la estadística de todo el día, de todos los procedimientos y de todas las consultas que habíamos realizado? Duro, porque se tenía uno que quedar unas 2 horas adicionales, 9 de la noche, y llegar tarde a la casa, a saludar a los hijos y a poder estar un rato con ellos y con la esposa, y poder disfrutar algo de ese Chile, que fue un país pues genial también en esa época de mi vida. Fue una experiencia pues gratificante desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de unión familiar. Vivíamos en un apartamento muy pequeño de 30 metros cuadrados. El alquiler era costoso porque el peso chileno en esa época era bastante, el peso nuestro estaba bastante devaluado, y así fue como estuvimos allá más o menos casi 2 años. Los niños, cuando regresaron acá, eran unos chilenitos completos, hablaban con el idioma chileno. Hay una anécdota muy especial que les quisiera yo contar ahora que me acabo de acordar, y es que cuando nos íbamos a ir para Chile, íbamos a viajar la noche antes, mi hijo se despertó muy preocupado. Él estaba chiquito, tendría por ahí unos 5 o 6 años, y me dijo: papá, estoy preocupado. Y le dije: ¿qué pasó, hijo? Me dijo: no, es que yo no sé hablar chileno, papá. Entonces yo le dije: no, tranquilo, no te preocupes, que los chilenos hablan español como nosotros. Pero qué gran sorpresa cuando llegamos allá, porque cuando llegamos no les entendíamos absolutamente nada. Los chilenos hablan con unas palabras muy especiales, hay que aprender otro idioma prácticamente, y hablan de una rapidez que es incomprensible muchas veces. Entonces para eso tuvimos que aprender a hablar chileno. Ya, él aprendió también y entendió perfectamente, aunque no quedó como muy a gusto con mi explicación. Después de haber estado ya ese tiempo en Chile, se logró también convalidar el título. Es importante cuando uno se vaya a estudiar al exterior, asistir a una universidad que sea certificada internacionalmente y reconocida, porque si no, después vas a venir acá a hacer una convalidación, y si el Ministerio de Educación no te reconoce el título, vas a perder todos estos estudios.
Entonces hay que fijarse muy bien uno para dónde se va. Ya de ahí llegué yo acá a Medellín, un desafío impresionante pues porque uno está solo, toqué muchas puertas, algunas puertas de esas, muchas instituciones y muchas personas me las cerraron, pero así como se cerraron unas, pues se abrieron otras. Esa es la vida, ¿no? Y entonces por esas puertas que se entraron ya encontré muy buenos amigos, compañeros excepcionales también, y entonces se encuentra una cosa importante en la vida, que es uno rodearse de buena gente. Eso es fundamental. Cuando llegó a Medellín, o sea, ¿qué lo motivó a fundar su propio centro de endoscopia y colonoscopia? Bueno, mira, cuando yo llegué acá a Medellín, ese fue, como lo dije ahorita, como un desafío grande porque me cerraron muchas puertas. Entonces, yo todavía no tenía la convalidación lista, me tocó esperar unos 6 meses mientras salían estos papeles. A mí me tocó regresar a trabajar en lo que estaba, a ser cirujano. Pues se disfrutó ese tiempo de todas maneras. Uno se tiene que acoplar a las situaciones que se le presentan en la vida y tener mucha paciencia. Ese sí sería un mensaje de pronto para estos médicos jóvenes, de que a veces los ve uno bastante desesperados y con ganas de tener todo ya. Todo lleva su tiempo. Uno, para poder conformar o hacer una unidad de endoscopia gastrointestinal, se demora por lo menos unos 5 o 10 años. O sea que todo hay que hacerlo con despacio, con mucho empeño, madrugando, trasnochando, aprendiendo. Uno no se las sabe todas al principio, porque del libro a la experiencia hay una brecha grande. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta ahí. Entonces yo, como se cerraron esas puertas, arranqué de todas maneras a trabajar en instituciones en las cuales me fue muy bien también. Y agradezco mucho el haber podido estar en esas instituciones como, digamos, inicialmente como gastroenterólogo y endoscopista. Aprendí bastantes cosas que me han servido para el día de hoy también. Todos esos desafíos que usted logró, o sea, ya superar, también una parte personal suya, que es la parte de un trasplante hepático. Cuéntenos como de esa etapa de la vida suya en ese trasplante. Esta fue quizás uno de los problemas más grandes que yo he tenido en la vida. Hace casi 3 años, ya van a ser hace casi 3 años, por allá en el 2022, estábamos ya como terminando época de pandemia. Me hicieron un diagnóstico de un tumor en el hígado. Este tumor era un hepatocarcinoma, que es un tumor maligno. Afortunadamente, el tumor era un nodulito muy pequeño y la cirugía que me realizaron en el hospital fue pues una de las cirugías abdominales más grandes que hay. Como lo dice Ana, es un trasplante hepático. Gracias a Dios, la evolución antes, durante y el trasplante fue magnífica, siempre poniéndole la fe en Dios, con el apoyo de mi esposa, de mis hijos, de toda la familia, de mis padres, de los amigos. Yo les digo los amigos de primera línea, porque es que existen amigos de distintas clasificaciones. Los amigos de primera línea, con el buen sentido de la palabra, son los amigos más cercanos a ti, con los cuales, digamos, se conforma casi que una hermandad, una cosa muy especial. Con todos estos apoyos, incluso una cosa muy bonita es las cadenas y las redes de oración de los mismos pacientes que uno atiende. Eso se formaban cadenas de oración, los pacientes en distintos pueblos de Antioquia que rezando por mi salud, y yo pienso que todo eso hace parte de la recuperación física y mental que uno necesita en estos momentos, y sacar como moraleja acá también de pronto de que uno no se puede doblegar ante ciertos problemas, así sean graves en la vida, sino que tiene uno que pasar de largo y de pronto aprovechar esos momentos de sufrimiento para aprender a disfrutar cada momento. Yo digo que uno no debe disfrutar cada hora, ni cada minuto, ni cada segundo, sino cada momento de vida que tenemos. La vida es corta, se puede cortar muy rápido, pero hay que seguir para adelante con empeño. Doctor, díganos 3 consejos claves que le daría como a las nuevas generaciones o a los médicos que quieren emprender en este momento en su medicina privada, crear un centro de endoscopia y colonoscopia. ¿Qué deben hacer ellos? Inicialmente estudiar mucho y prepararse mucho de la parte
teórica y en la parte práctica. Y yo sí les diría que hay que tener mucha paciencia. No todo se obtiene con inmediatez. Hay que hacer las cosas con despacio, hay que ir quemando etapas, hay que tener problemas, porque si no se tienen problemas, pues todo va a ser tan fácil y no van a haber unas buenas soluciones después. Uno con los problemas aprende uno a cómo resolverlos y a cómo salir adelante. Mucha gente actual, pienso yo, que es muy facilista y quiere las cosas rápidas y que resulten ya. Eso es muy difícil. Eso no puede ser así. Y por el otro lado, ponerle un empeño, pero impresionante, cero pereza, para nada. Y disposición y disponibilidad prácticamente al 100% de todas estas áreas. Doctor, la tecnología ha llegado a todas partes. ¿Cómo le ha impactado a usted, por ejemplo, historias clínicas como Jaimed, que usted las pueda tener en la nube, en la organización de su consultorio y que también tenga su registro de pacientes? Bueno, esa es una pregunta supremamente interesante. No se me olvida cuando ustedes estuvieron en mi casa, no sé si tú te acuerdas, y me ofrecieron a Jaimed. Jaimed todavía estaba en proyecto, sí. Y mirar esta empresa cómo ha evolucionado y cómo se ha regado y todos los beneficios que trae para la parte de historias clínicas es una cosa que es excepcional. Yo pienso que a mí me parece que es de las mejores empresas que hay en este momento a nivel de Colombia. ¿Qué nos brinda Jaimed? Nos brinda la parte de seguridad y de confidencialidad de datos, que es fundamental para todo esto. Ahí viene entonces el cumplimiento normativo, lo que exigen las autoridades para cumplir todos los requisitos de las historias clínicas. Está en la parte de la tecnología de encriptación también, que es la protección de la información. Es fundamental también tener nuestra reserva de historias clínicas como se debe hacer. La eficiencia y la organización es fundamental. La parte de digitalización, automatización, innovación y tecnología, la mejora de atención al paciente, el soporte y la capacitación son fundamentales y siempre los hay en esta empresa, que es supremamente importante. El compromiso con la innovación y la mejora continua. También hay actualizaciones constantes, a nosotros nos capacitan constantemente a nuestras secretarias. La parte de feedback o de retroalimentación de usuarios médicos, que es lo que estamos precisamente haciendo hoy, ¿cierto? La retroalimentación de ellos, ¿qué pensamos nosotros de ellos? La experiencia y la reputación de la empresa. Ya esto es una empresa que no sé cuántos años lleva Ana. 17 años. 17 años, es que la vida va volando, ¿cierto? Entonces eso conforma una trayectoria de mercado importante, una reputación bastante importante en el sector de salud a nivel nacional, la sostenibilidad para reducir también impacto ambiental. Cuando uno hacía las historias clínicas, eso era punta de papel, era muy demorado, muy difícil, quedaban ilegibles las historias clínicas, entonces eso hay gran ventaja ahora también con esa parte pues como de ecología. Ya muy probablemente después estas historias clínicas van a tener conexión con lo actual que es la inteligencia artificial para tener todas estas aplicaciones dentro de nuestras historias clínicas, y la innovación continua, pues que es el compromiso también con la investigación y con nuevas tecnologías para revolucionar el manejo de todas estas historias clínicas. Bueno, doctor, o sea, ¿cuáles son los mitos o barreras que tiene un paciente cuando le dicen que le van a hacer una colonoscopia en su trayectoria? ¿Qué experiencia tiene sobre esto? Sí, bueno, es interesante esa pregunta. Ellos siempre escuchan como una versión de alguien y que alguien se complicó, que presentó una perforación, que terminó en unidad de cuidados intensivos, que sangró después del procedimiento, que tuvo una infección. Todos son complicaciones que se presentan después de una colonoscopia. Pero estas complicaciones se presentan más bien poco. La tasa pues, de que se presente, por ejemplo, una perforación, por esto es muy raro, eso es uno en 1000 pacientes. Yo sí pienso una cosa, y es que uno se debe fijar muy bien a dónde se hace la colonoscopia. ¿Quién se la hace? La parte de habilidad de la persona que te está haciendo ese procedimiento es fundamental. ¿Qué entrenamiento y qué experiencia tiene? Que eso se adquiere en años, en muchos años. Creo que más de 10 años por lo menos. La parte teórica también es importante conocerla para poderla aplicar. Y el hacer las cosas pues como con tiempo. Particularmente yo siempre he pensado que para hacer
un buen servicio de endoscopia se necesita tiempo. No meter pacientes por volumen a toneladas, porque así definitivamente no se trabaja bien, el paciente no va a estar contento, el médico tampoco va a estar contento trabajando haciendo estas cosas, sino más bien tratar de hacer las cosas despacio, de hacer las cosas bien hechas, de hacer las cosas con índices de calidad, que eso es lo importante. Y yo creo que así pues se va a lograr esa felicidad o esa satisfacción tanto del médico como del paciente. ¿Qué estrategias ha implementado usted con sus pacientes para que prevengan enfermedades gastrointestinales? Que eso es muy importante pues en este momento. Sí, es muy importante hacer, yo tengo una red social, pues yo estoy por Instagram y por Facebook, pero uno por Facebook o por Instagram, bueno, te conseguirá 5.000 amigos, sí es mucho, ¿cierto? Y es muy poco lo que uno pueda expandir o difundir, pero bueno, algo es algo, ¿cierto? Yo sí hago mucha publicidad con respecto a la parte preventiva y cuáles son las indicaciones para un paciente hacerse su endoscopia digestiva superior, cuáles las de la colonoscopia. Eso me da a mí un poco de tristeza de pronto que aquí falta muchísima prevención, sobre todo con esta parte de cánceres gastrointestinales. El cáncer de estómago y el cáncer de colon están dentro de los primeros 5 y va uno a ver y prevención por donde escucha uno, que te hagas la colonoscopia. Está perfecta la pregunta, porque imagínate que ahora este mes de marzo precisamente es el mes azul. El mes rosado es en octubre, que es del cáncer de mama. El mes azul en este momento, en los Estados Unidos y en todos los países de Europa, tú no te imaginas cómo está promocionando ahora, es el mes de la concientización del cáncer de colon, induciendo a las personas para que se hagan su colonoscopia para evitar cáncer. ¿Qué escucha uno aquí? Es muy poquito, ¿ya? Entonces trata uno como de suplir esas deficiencias que hay, digamos como a través de redes sociales o asistiendo a programas de televisión o escribiendo libros o escribiendo artículos. De esa manera de pronto puede uno manifestar esa parte tan importante. Doctor, las técnicas como la videoendoscopia, la cromoendoscopia, CEPRE, ¿cómo han impactado en el diagnóstico de sus pacientes? Todo eso es importante, sí, claro, son complementos de todas maneras. Y la técnica va evolucionando y hay que ir, digamos, como aplicándolos de acuerdo a los pacientes o en el centro médico que tú trabajes, ¿cierto? Ya este tipo de exámenes más complejos quizás se utilicen en instituciones ya que tengan unos niveles de mayor complejidad de atención. Hay que aprenderlos de todas maneras a interpretar y aprenderlos digamos, a indicarlos en los pacientes de acuerdo a sus clínicas. ¿Cuáles son sus próximos proyectos en la parte de gastroenterología en este momento? Bien, pregunta también muy interesante, Ana. Bueno, no, yo pienso que pues en este momento como estamos bien, pero si de pronto se puede crecer un poquito más, no habría ningún inconveniente. Si se presenta una oportunidad el día de mañana de asociarse con alguna empresa nacional o internacional, pues son, digamos, como cosas que uno tendría en mente, ¿cierto? Porque, a ver, ninguno de mis hijos siguió medicina. Entonces yo digo, yo ya termino y entonces hasta acá llegó la unidad. Digo, qué pesar yo haber hecho como todo este esfuerzo para que la unidad termine ahí en punta. Entonces, esperémonos a ver qué sorpresas va trayendo la vida después de esta vida de esfuerzo y de haber salido adelante, gracias a Dios, pues vamos a ver qué se va solucionando con el tiempo. Y ya que sus hijos no van a heredar su centro de endoscopia y colonoscopia, ¿le gustaría formar alguna persona para que siga de pronto esa herencia? A ver, sí, eso es interesante. Yo incluso con la universidad lo he tratado para poder ser docente, pero estoy muy bloqueado porque hay una de las leyes actuales del gobierno que dicen que si uno tiene una unidad particular no puede hacer convenio docente asistencial. Entonces ahí quedamos bloqueados. Yo con la parte de docencia pues sería genial para uno explicarles y tener esa posibilidad de rotar o de participar en una consulta particular que pues, se podría hacer con mucho respeto con los pacientes y todo eso, con un programa bien organizado, pero sí se presenta como esa situación de bloqueo. Bueno, doctor, ha sido un placer conversar con usted y a nuestros oyentes que la historia del doctor Christian Koch sea inspiradora para ustedes. Nos vemos en un próximo episodio. Ok, muchas gracias.